y sabemos que tu presencia está en este lugar. De hecho, he visto tu mano sanadora obrando, Señor, en el día de hoy sobre mis hermanos. He visto la obra de tu Espíritu, Señor, hacerse en este día. Glorifica tu nombre. Gracias. Ayúdame, papá, a poder hablar a tu iglesia. Que no sea mi palabra ni cosa de hombre, Señor, sino tu palabra trae sanidad divina, Señor, a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Quiero aprovechar en el día de hoy para continuar donde nos quedamos el domingo. Me quedé en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Verdad que sí? Cuando decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí me quedé el domingo. Amén. Y quiero continuar exactamente en esa parte. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, no creo que. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, ten cuidado de ¿quién? De ti mismo y de la, ¿qué cosa? Doctrina. Dos cosas a las cuales tenemos que prestarle atención y tenemos que tener cuidado de ellas, o sea, cuidarlas. Persiste en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito sea el Señor. ¿Qué gran importancia tiene la doctrina? O podríamos llamarle el estudio de la teología. ¿Qué gran importancia tiene? Pues sí, tiene gran importancia. Sí la tiene. ¿En qué sentido? Lo leemos en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Que si persistimos en la sana doctrina, y escuche bien como le estoy diciendo, porque existe el que puede persistir en la falsa doctrina. Y presentándosele la sana doctrina, no quiere abrazarla, sino que quiere persistir en el error. Por eso tenemos lo que la Biblia describe como doctrinas de demonios que se enseñan a las personas y las personas abrazan esta doctrina cegadas por un espíritu de error y no pueden venir a la verdad. Creo yo, si Cristo no los liberta, no pueden ser libres. Tenemos testimonios históricos, como yo les decía el domingo, sectas como los Testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día, que tuvieron sus profetas, los cuales
se les aparecieron ángeles predicándoles un evangelio diferente. Y de estas manifestaciones, entre comillas, que les trajeron este evangelio, estas personas, Elena de White y Charles Russell, se inventaron, literalmente, se inventaron, hasta los testigos de Jehová, tienen o se hicieron una traducción propia de la Biblia, acomodando lo que este supuesto ángel le reveló al que fue entonces aquel su profeta. No puedo entender, y sinceramente no quisiera ni hacerlo, ¿dónde quedó aquel texto de que si alguien se presenta con una doctrina diferente, un evangelio diferente, o si alguien le cambia una jota, una tilde a la palabra, sea llamado anatema? Y estas personas que trajeron estos cambios, los adventistas del séptimo día, que a veces usted dice, bueno, ¿y qué diferencia hay de los adventistas con nosotros? Ellos en su línea histórica llegaron a bautizar en aguas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Elena de White. Así, la incluían a ella en su bautismo. Bendito sea el Señor. Entonces, sin contar muchas otras herejías, sectas que existen y prevalecen hoy en día, y cristianos maestros de sana doctrina se han apartado corriendo tras las libaciones de estas sectas. Cuando veo la experiencia, no empírica, sino la experiencia de muchos cristianos a través de los años, entre ellos hombres y mujeres que de alguna forma Dios me permitió conocerles personalmente y verles cómo se han desviado tras el error, yo puedo comprender cuando Pablo le dijo enfáticamente a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque en cualquier momento histórico, no importa lo tan maduro y conocedor que te creas del Evangelio, puede haber un desliz y te lleve a la perdición. Por eso es que Pablo le dice, persiste, y es lo que yo les invito también a que hagamos todos nosotros, a persistir en la sana doctrina a la que Dios nos ha entregado. Bendito sea el Señor. No tenemos otro profeta intermediario entre Dios y los hombres. Nuestro mediador es Cristo. No tenemos un libro que añade o quite a la Biblia, sino que en nuestra doctrina todo libro se tiene que sujetar a la Biblia o no es aceptado. Y tenemos la Biblia como base doctrinal, única base doctrinal. No, ni lo que yo como su pastor les pueda decir tiene más autoridad que la palabra de Dios en nuestra iglesia. Por eso es que Pablo le dice, si tú persistes en esto, te vas a salvar a ti mismo. Mira qué palabra más fuerte esta. Mira qué palabra más fuerte esta. Y acá podríamos entrar en una discusión entre calvinistas, arminianos, provisionistas. Aquí con este pedacito en que esto puede ser una traducción errónea y que no fue así, para allá, y el espadeo se podría armar. Pero me gusta centrarme en que la Reina Valera lleva una traducción de palabra por palabra y no de idea por idea. Y cuando Pablo le escribe, persiste en la sana doctrina y en el tener cuidado de ti mismo, en la santidad, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir que una correcta exposición doctrinal puede traer salvación a la congregación o perderla.
Bendito Dios Todopoderoso, y que Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Pero hay iglesias que no pelean por la doctrina, sino que prefieren más la emoción que la doctrina. Y me gusta ver la doctrina como se presenta en cierto libro de teología, que la doctrina es como la columna vertebral del cuerpo. La columna vertebral es la que hace que el cuerpo esté como derecho. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la doctrina en la iglesia es la columna vertebral que hace que el cuerpo esté derecho y no torcido. Bendito sea el Señor. Cuando decimos doctrina, y aquí puse el título, la gran importancia de la doctrina. Y creo que esta idea de la columna vertebral ya nos está dando ya idea de la gran importancia de la doctrina. Mira, no es importante que tengamos una iglesia, una construcción inmensa. No es importante que tengamos una construcción pequeña. No es importante que tengamos mucho audio, mucha ventilación, mucha gente o poca gente. Lo importante es tener una sana doctrina. Eso es lo importante. Y que los que la practican, o mejor, los que la confiesan, la practiquen. Porque de nada me sirve poner el tablero con las doctrinas y que usted no las viva. O yo no les enseño, no les ayude a vivir la doctrina. La sana doctrina no se fuerza, se enseña. Y el creyente debe, por obediencia, vivirla. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Cuando decimos doctrina, el vocábulo doctrina, estamos diciendo literalmente enseñanza o instrucción. O sea que cuando decimos la sana doctrina, estamos diciendo las sanas enseñanzas o la sana instrucción. ¿No les parece esto a lo que dice el libro de Proverbios? Oye, hijo mío, mis palabras, esté atento tus oídos a mis consejos. Bueno, eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros, sus hijos. Pero tenemos que estar atentos, amén, a la doctrina y nuestros oídos, oídos obedientes, en sana obediencia a la doctrina para aprender. Bendito sea el Señor. Es una enseñanza o instrucción. Se puede definir. Y cuando usted, si estudia teología, se lo enseñan así. Las verdades fundamentales de la Sagrada Escritura. Amén. El estudio de esto es lo que se llama teología. Cuando decimos teología, es el estudio a las Sagradas Escrituras, a las verdades que la Biblia enseña. O sea, la teología o doctrina se puede describir como la ciencia, y escuche esto, como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios. La ciencia, la palabra ciencia significa conocimiento, amén. Nuestro conocimiento de Dios y la relación entre el Creador con el hombre. Trata todas las cosas en cuanto al propósito divino y la relación de Dios con sus criaturas. Ahora, ¿por qué utilizamos la palabra ciencia en el estudio de la doctrina? Bueno, se le da esta denominación de ciencia a la teología porque consiste en hechos y verdades relacionadas con Dios, las cosas divinas, presentadas como de forma lógica y ordenada. Por eso es que a la teología se le denomina ciencia. Bendito sea el Señor. ¿Existe una relación, pregunto,
entre la teología y la religión? A ver qué usted piensa, a ver. ¿Podría existir una relación entre la teología? Si ya definimos que la teología es esa ciencia, ese estudio de las sagradas escrituras de Dios, de la relación de Dios con el hombre, de esa historia bíblica, las verdades que enseña la palabra, ¿existiría relación entre la teología y la religión? ¿Qué usted piensa? A ver, dígame. Usted es libre de pensar acá, puede decir que sí, puede decir que no. A ver, una relación entre la religión y teología. Amén. Dime, Jairo. A ver, no religión el concepto humano, sino lo que dice la palabra de Dios, que la verdadera religión es la que es visitar a las vidas y los huérfanos, sus tribulaciones, y guardar sin mancha al mundo. Ajá. Ahí vamos a tratar una doctrina también, y es una teología, un estudio de esa. Bueno, sí. Sí se puede vincular, se puede ligar. De hecho, el vocábulo religión significa ligar. 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 Eso significa religión. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre, a Dios, a cierta relación. Bendito sea el Señor. O sea, la teología es el conocimiento acerca de Dios, de manera que la religión es la práctica que muestra ese conocimiento. Bendito sea el Señor. O sea que todos podríamos considerarnos religiosos. Silencio total. ¿Sabes por qué hay silencio total? Porque al día de hoy se han levantado muchos predicadores que digo, nosotros somos creyentes, somos cristianos, no somos religiosos. Entonces está diciendo, yo no estoy ligado a Dios, no estoy ligado al conocimiento de Dios, no estoy ligado a la doctrina, no estoy ligado a la teología. Pero soy cristiano, ¿ah? Soy cristiano, soy de Cristo, pero no estoy ligado. ¿Qué significa eso? Hay un divorcio en esa ciencia, hay un divorcio en esa expresión. Entonces, si yo digo que la teología y la religión van ligadas, van de la mano, la teología es el conocimiento, la religión es la práctica de dicho conocimiento, yo creo que somos religiosos. Creo que debemos ser religiosos. Como dice Jairo me dijo, la verdadera religión, como les pone ahí en el libro de Santiago. El concepto que dice, Sí. sujeto a la ley. Sí. Papá. Gracias, papá. Gracias. Perdón. Hay unos conceptos que dice sujetos a la ley. Sí. Mira, la teología y la religión. Miren, estoy enseñando doctrina, pero miren por dónde vamos. La teología y la religión deben marchar unidas de la mano, bien equilibradas a la experiencia, deberían ir bien equilibradas, pero en la práctica muchas veces van separadas. A ver, dime. Santiago 1:27 dice, la religión es pura y sin mácula delante de Dios, el Padre en esta, visitar a los huérfanos, Es lo que decía Jairo, ¿sí? a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la religión y la teología deben marchar unidas, la verdadera religión, la verdadera práctica. Porque es lo que está diciendo Santiago ahí. Decimos que somos religiosos, debemos de marchar de la mano con la enseñanza que la doctrina da. Por eso manda hacer esas buenas obras. En cierto momento dice Pablo, ¿tienes tu fe? Muéstrame tus obras. Bendito sea el Señor. O sea, deberían marchar de la mano, unidas. Pero en la práctica muchas veces van separadas. De modo que te puedes encontrar un teólogo sin ser verdaderamente religioso. Te puedes encontrar, Josué, ¿qué está pasando? No, estoy enseñando. Miren para acá. En la práctica te puedes encontrar un teólogo que no sea religioso. Y puedes encontrarte un religioso que no es teólogo.
Teólogo es alguien que tiene conocimiento de la doctrina. Amén. Puedes encontrar personas con mucho conocimiento de la doctrina, pero que no practican verdaderamente la fe. Por eso es que Santiago hace esa apelación. La verdadera religión es, y empieza a citar, obras de amor. Amén. Puedes encontrarte a alguien que diga, yo amo a Dios, yo creo en Dios, y no tiene ninguna práctica. Sí, lo podemos encontrar hasta en nuestra misma congregación. A su manera. Y es un problema. Y tenemos personas muy religiosas, pero sin tener un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. O sea, que creen en Dios, pero no saben nada de doctrina. Bendito sea el Señor. Entonces, es bueno que en la iglesia se enseñe doctrina. Usted diga, ay pastor, pero ¿cómo conoceré doctrina si nadie me la enseña? Ojito, todo lo que he enseñado domingo tras domingo es doctrina. De versículo tras versículo, versículo tras versículo. Este solo sermón se lleva más de 100 versículos bíblicos. Bendito sea el Señor. Y yo le invito en el canal de YouTube. Ahí tengo todos los sermones estructurados, hablando sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre las buenas obras, hablando de todas las cosas, liberación de ángeles. ¿Usted se acuerda de doctrina de ángeles que dimos hace algún tiempo atrás? O la liberación o el bautismo en agua. Es más, cuando usted comienza a dar el curso para el bautismo, lo que le estamos enseñando son doctrinas básicas. Lo fundamental para que usted descienda a las aguas. Bendito sea el Señor. Por eso es que se le dice a Timoteo, si haces estas cosas, bienaventurado serás si las hicieres. O como se le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que usa la palabra, que usa bien la palabra de verdad. Y todo esto desemboca en el texto que leímos. Bendito sea el Señor. Procura, acá ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persistiendo en ella. Te salvarás a ti y los que te oyeren. Ahora, tenemos que aprender la diferencia entre doctrina y dogma. Otra palabra que hemos diabolizado, satanizado, la palabra dogma, el dogma. El dogma que tenían las mujeres sin afectarse, el dogma que tenían las mujeres que no se pintaban los labios, el dogma que las mujeres no podían ponerse aretes, el dogma que la mujer no podía teñirse el pelo, el dogma, bueno, habían dogmas en la iglesia, habían que ya no existen y como se extrañan, porque ahora tenemos gente desnuda en la iglesia. Antes teníamos gente que no estaban desnudas, pero estaban exageradamente cubiertas. Ahora las tenemos desnudas. Parece que al perder ese dogma era como un freno. Al quitarle el freno a la bicicleta, lo más bajo, tomó una velocidad horrible. Bendito sea el Señor. Ay, ay, ay. La doctrina es la revelación de la verdad. Yo creo que la Biblia de tapa a tapa es doctrina. Ahí tenemos todas las enseñanzas en la palabra de Dios. En cada libro extraemos toda la enseñanza doctrinal, tal como se muestra en las Escrituras. Pero ¿qué cosa es el dogma? El dogma es la declaración del hombre con respecto a esa verdad. ¿Cómo reaccionamos nosotros a esa verdad? ¿Cómo nos comportamos nosotros de acuerdo a esa verdad? O sea, el dogma podríamos expresarlo en la frase expresión del credo. O sea, creemos esto, pero cómo lo manifestamos y cómo lo enseñamos. Ese es el dogma. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la palabra dogma no es malo. Es una buena palabra. Como religión no es mala.
es una buena palabra. Religión es la práctica de lo que crees. El dogma es cómo vivimos y enseñamos respecto a lo que creemos, cómo lo expresamos. Bendito, cómo lo vivimos. Nuestra iglesia debe de tener dogma, porque si no tenemos dogma, esto se vuelve un desparpajo. Debemos de ser religiosos. ¿Por qué? Porque la religión tiene que ser viva. El credo, la doctrina, tiene que tener expresión viva. Imagínese usted, yo creo que el Señor sana a los enfermos y usted no ora por ningún enfermo. Entonces usted de la boca para afuera dice que lo cree, pero no lo pone en práctica. No lo está creyendo verdaderamente. Un ejemplo sencillo. Por lo tanto, en la iglesia la doctrina tiene valor. Yo no sé si usted le quiere dar valor, pero aunque usted no se lo quiera dar, la doctrina tiene valor. Bendito sea el Señor. Y este valor de este conocimiento proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Autorizada porque esa es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. O sea, enseñar la sana doctrina cataloga a la persona como un buen ministro de Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea que la buena doctrina, el conocimiento doctrinal, proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática, porque no se enseña un día, se debe enseñar constantemente. Es una alimentación constante para un buen crecimiento. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero existe la tendencia de que en algunas esferas buscan restar el valor de la enseñanza de la doctrina. Usted lo ha escuchado por frases que la letra mata, el espíritu vivifica, y es una verdad bíblica, pero se justifican con un texto para ignorar el contexto, el resto, de que no es necesario estudiar teología. Oremos, llenémonos del Espíritu Santo, y bacallará, saraba, y hablemos en lengua, e ignoremos la doctrina, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Pero yo veo acá que el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice que para ser un buen ministro hay que estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y si no te nutres de la buena doctrina, permítame decirle que Satanás, que el Señor lo reprenda, se va a encargar de nutrirle a usted con la mala doctrina. Porque si se presenta en la palabra que existe la buena doctrina, tenemos que sobreentender ya que existe una mala doctrina. Por eso es que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Bendito sea el Señor. Con frecuencia se oye decir, no importa lo que uno cree, mientras se haga lo correcto. Señor, esta es una forma de descartar la doctrina. Esta es una forma de descartarla y esto es malo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque le restas importancia a la sana doctrina. Le restas importancia a la verdad que Dios enseña en su palabra. La doctrina es necesaria. ¿Por qué? Porque va a dar respuesta, aún la doctrina da respuesta a estas preguntas que el hombre se hace: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Ergo, preguntas que hasta los más estoicos no pueden responder. Dios en su palabra sí lo responde. El conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo del carácter cristiano. Un crecimiento cristiano correcto, eso está en una sana alimentación, una sana administración
de la buena doctrina. ¿Por qué? Porque creencias sólidas desarrollan caracteres sólidos. Creencias sólidas desarrollan en ti un carácter sólido. Creencias bien definidas forman en ti convicciones claras y bien definidas. Bendito sea el Señor. Naturalmente, que las creencias doctrinales de un individuo no van a constituir nunca su religión de la misma. La práctica debe nacer del corazón deseoso de obedecer a la palabra de Dios, al Dios de la palabra, a Dios en su palabra. Mira cuántas formas te lo estoy diciendo. Bendito sea el Señor. Porque les recuerdo, la espina dorsal, la columna, amén, es importante para que el cuerpo esté derecho, pero la columna no es la personalidad de la persona. Tú no eres tu columna. Tú posees una columna. Amén. Amén. Te voy a explicar. Algunos quizás. A ver. La columna es una parte necesaria del hombre, ¿sí o no? Sin la columna no pudiéramos estar derechos, ¿sí o no? La doctrina es parte necesaria de la iglesia, ¿sí o no? Entonces la doctrina hace que la iglesia esté derecho, esté derecha, pero la personalidad de la iglesia no la da la doctrina, la pone el creyente. Amén. Tú no eres tu columna. Tú eres un espíritu que Dios puso en ese cuerpo. Tienes alma, o sea, voluntad, intelecto. Tienes determinación, tienes sentimientos, cosas que Dios creó en ti de su imagen y semejanza, la fundó en ti. Y como dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. O sea, hay una determinación a manifestarnos respecto a. Tenemos la doctrina, que es nuestra columna vertebral, pero la personalidad la debe poner la iglesia si queremos ser una iglesia de fe, adoradora, una iglesia creyente, poderosa en buenas obras. Bendito sea el Señor. O sea que la parte esencial de la religión, esa columna vertebral está. Pero debemos sazonarla con las intenciones, con nuestro amor por el Señor, con nuestra fe, con nuestra obediencia. Debe formar la personalidad de la iglesia. Igual que usted, que su personalidad fue formada con el tiempo, en su cuna, en su escuela, en su trabajo, la vida, los golpes de la vida le formaron su personalidad. Amén. Porque antes usted quizás se reía mucho, ya hoy no se ríe tanto. Hubo un cambio en esa personalidad. De igual manera, Dios a través de las diversas pruebas y tribulaciones va formando la personalidad de su iglesia. Una novia santa, con vestiduras sin arrugas. Bendito sea el Señor. Y el conocimiento de la doctrina nos da protección contra las arrugas. Las arrugas es esa personalidad. Nos da protección contra las arrugas. De hecho, leemos Mateo 22, 29, Gálatas capítulo 1 del 6 al 9, segunda de Timoteo 4 del 2 al 4. Nos muestra que la sana doctrina, el cuidar de la sana doctrina es una protección. La doctrina es una protección. ¿Cuántos predicadores falsos se levantan? Y hoy en día aún más por las redes sociales. Y usted abre su Facebook y cuando desliza, le sale alguien predicando o diciendo alguna frase. Yo he visto en los estados de WhatsApp de los cristianos compartiendo herejías, compartiendo cosas que no están en la sana doctrina. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando los confronto con amor, con paciencia,
Me salen hechos unos tigres de Bengala. Yo digo, mejor me callo. Mejor me callo. Algunos hasta se ofenden pensando que yo la tengo cogida con ellos. Pero el objetivo es anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. No puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme callado. Porque la sana doctrina se defiende, amado. La sana doctrina se defiende. Y la Biblia nos manda a estar preparados por si alguien demanda. Porque sí puede ser demandado, alguien te puede pedir razones de la doctrina. ¿Y sabe qué es lo peor? Que veo cristianos que cuando se les demanda razones de la doctrina se quedan callados y no saben qué responder. Si se te hace la demanda de por qué tú practicas, por qué tú crees esto, y se quedan callados porque no saben qué responder. Y viene el diablo, viene el lobo, se mete y se roba la oveja y destruye, mina, hurta, el ladrón, acaba, porque había un creyente que no tenía doctrina para poder proteger su casa del error. C. Hodge, un estudioso de la palabra, dijo: el error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Mira esto. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Y de igual manera, cuando el error lleva mucho tiempo cubriéndote los ojos y alguien te baja la venda, te molesta la luz porque estás acostumbrado a la oscuridad. La enseñanza de la sana doctrina es el trabajo de un predicador, de un pastor, de un maestro, de ir bajando la venda poco a poco para que vayas conociendo la verdad y vayas desligándote del error. Yo necesito que el Espíritu Santo quite de nuestra vida aquellas vendas que nos están tapando de la verdad. La sana doctrina pone al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. Cuando le viene la sana doctrina va a combatir contra ti. La sana doctrina va a combatir contra ti. ¿En qué sentido? En que va a mostrarte las cosas que tienes mal y tú te vas a molestar por eso. Nadie hasta ahora, hasta el sol de hoy, no recuerdo a alguien que me haya dicho: gracias, pastor, porque me mostraste esta verdad en la palabra de Dios y yo estaba mal y de verdad que estaba mal y qué bueno que me lo enseñaste y qué bueno que fui corregido. No, hasta el día de hoy todos se ponen bravos cuando se les regaña, cuando se les corrige, cuando se les pone. Yo recuerdo haber abierto la Biblia a una persona y yo le dije: mira lo que dice la palabra acerca de la fornicación, de lo que estás cometiendo. Y la persona no quiso atender, no quiso entender, más bien se fue. Se fue, y no es la primera vez que sucede cuando se expone a la palabra una persona. Bendita aquella persona que al exponerse a la palabra y ve su error en la palabra, se arrepienta y se vuelva al Señor en mansedumbre y en fe. La sana doctrina pone al descubierto nuestras ideas falsas respecto a Dios. Pone al descubierto nuestros caminos falsos respecto a Dios. Pone al descubierto qué tan lejos están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Qué tan lejos están nuestros caminos de los caminos de Dios. Qué necesidad tenemos de que Cristo nos guíe siempre a la sana doctrina. El conocimiento doctrinal es parte necesaria del bagaje del maestro cristiano. Yo diría del cristiano, aunque el maestro es el que enseña. Imagínense que un maestro se pare y enseña otra cosa que no esté conforme a las sanas palabras. Imagínense que un predicador, que un maestro cristiano se pare y esté enseñando
cosas que no estén conforme a la palabra de Dios. Eso ha pasado y ha pasado en nuestra iglesia. No está bien, está mal. Eso está mal. Ha pasado quizás por la ignorancia de algunos. Ha pasado quizás por la falta de estudios. Ha pasado quizás por el poco deseo de estudiar la palabra de Dios. Muchas razones podríamos exponer por las cuales ha pasado, pero han pasado. Y yo ruego perdón al Señor por eso. Yo ruego perdón a la iglesia como pastor por no ser un pastor que detenga eso. Aunque cuando ha pasado la exposición de algún error, no ha sido algo que yo tenga que levantarme y decir, deténgase, bájese de ese púlpito. Gracias a Dios. Al extremo, ¿eh? Pero habría que hacerlo si alguien se para con alguna doctrina errada, habría que pararse y habría que detenerlo y decirle, bájese del púlpito, se queda sin autoridad para predicar. Si alguien se para y dice que Jesucristo es inferior a Dios, habría que detenerlo. Si alguien se para y dice que Cristo no vendrá o ya vino, habría que detenerlo. Pero hay que conocer la doctrina para saber cuándo detener. Cuando algún predicador acá ha cometido algún error, ha sido un error pasable. Pero un error serio. Hay iglesias que se comen los errores serios. O quizá usted en las redes sociales se haya comido un error serio de algún predicador por ahí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, dice el Señor a través de Pablo en la primera carta de Timoteo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, el tal está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. O sea que el invento que pueda pararse un predicador acá en el púlpito y empezar a inventar y a inventar y a inventar de su propia cosecha dando, lo que va a provocar en la iglesia es que en usted nazcan frutos de la carne y no del Espíritu Santo. Frutos de la carne, pleito, envidias, blasfemias, malas sospechas. Señor de la gloria. Por eso se le dice a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Mira qué importante es el conocimiento de la doctrina, porque hay que emplearla a tiempo y fuera de tiempo, porque a tiempo acá en la iglesia, fuera de tiempo en una visita inesperada, en una cola en el mercado, te encontraste a un hermano de tu misma congregación u otra congregación y te suelta el bombazo de la herejía y en ese momento tienes que tener el conocimiento de la doctrina, número uno, para frenarlo, no recibirlo y ubicarlo en tiempo y espacio, como decimos, y ubicarlo en tiempo y espacio. No, mira, la Escritura dice esto. Ay, pastor, pero yo no tengo ese conocimiento bíblico. Sencillo, lea la Biblia y pídale al Señor que le dé sabiduría. Lea la Biblia y ore a Dios y pida sabiduría. Tan sencillo como eso. Lo dice en Santiago, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídala. Pídala a Dios. ¿Qué se nos manda? Que hablemos de acuerdo con la sana doctrina. Se le dice a Tito en el capítulo 2, habla de acuerdo con la sana doctrina. Habla de acuerdo, hagamos un ejercicio práctico. Toca al que está a tu lado, detrás y adelante y dile, empieza a hablar con sana doctrina. Habla de acuerdo con la sana doctrina. Habla de acuerdo con la sana doctrina. Habla de acuerdo con la sana doctrina. Habría que entonces conocer doctrina, ¿verdad que sí?
habría que tener conocimiento de las doctrinas. Voy a hacer un citado rápido. Doctrina de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo usted responde a eso? ¿Cómo respondemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo respondemos a ello? ¿Cómo podemos responder que la Biblia es la revelación divina? Eso es doctrina. Lo he enseñado acá en la iglesia. Lo hemos enseñado acá un montón de veces. La Trinidad, doctrina de la Trinidad. ¿Por qué decimos que Dios es un Dios trino? Doctrina del Padre, doctrina del Hijo, la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, la muerte vicaria de Cristo, doctrina de la resurrección, de la ascensión, doctrina del sacerdocio de Cristo, el regreso por sus santos, doctrina del Espíritu Santo, su personalidad, su advenimiento, la regeneración, la morada, el sellamiento, doctrina de los bautismos, doctrina de la plenitud, de dispensaciones, pacto, doctrina de ángeles, doctrina de Satanás, su personalidad y poder. Eso es doctrina. La obra y destino de Satanás es doctrina. Doctrina del hombre, la creación del hombre, la caída del hombre. Doctrina del pecado, el pecado original, el carácter, la universalidad del pecado. Doctrina de la salvación, la pena del pecado. Los aspectos de la justicia, doctrina de la santificación, de la justificación, la seguridad presente de la salvación en el creyente, la seguridad eterna de la salvación en el creyente, doctrina de la elección divina, doctrina de la iglesia, miembros de la iglesia, el propósito, comisión de la iglesia, el servicio y la mayordomía de la iglesia, doctrina, el culto en la oración y la acción de gracias, doctrina de la organización y la enseñanza de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como esposa de Cristo, doctrina del sábado y del día del Señor, doctrina de los gentiles en la historia y las profecías, doctrina de Israel en la historia y las profecías. Los hechos que preceden a la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, doctrina de las resurrecciones, doctrina del juicio de Israel y de las naciones, doctrina del reino milenial, doctrina del juicio de Satanás y los ángeles caídos, doctrina del juicio del gran trono blanco, doctrina del cielo nuevo y la tierra nueva. 52 doctrinas. Para los que decían las 16 doctrinas fundamentales, 52 doctrinas he citado en un momentico. Bendito sea el Señor. ¿Habrá hambre y sed de justicia? Bendito sea el Señor. ¿Habrá hambre y sed de justicia? Bendito sea el Señor. Sí. Ya lo dije ya. En los juicios. Bendito sea el Señor. El Bema, el tribunal de Cristo. Yo cité 52. Las bodas del Cordero. Los 7 días. ¿Entiendes? La doctrina de las 7 semanas. Escatología. Tenemos mucho. Hay mucho camino por caminar. Bendito sea el Señor. Entonces, yo le abro los ojos para expresarles a usted la dimensión del tamaño de que aún nosotros tenemos que caminar. Mira, dice la cara que pone como diciendo, ya me quedé en home, en primera base y estoy aquí. Pero esto es un llamado que Dios hace a que no podemos conformarnos a lo que ya tenemos. Dios está llamando a nuestra iglesia a madurar. Te está llamando a crecer. Creo que Glenda dice, me equivoqué de iglesia, me voy para otra iglesia a caminar donde no prediquen tanto. Eso es bonche. Pero ¿hay hambre por la palabra de Dios? ¿Tienes hambre de la vida? Esto es vianda. Bendito sea el Señor.
¿Cómo podemos clasificar la doctrina? Porque tenemos tanta doctrina, pero ¿cómo podemos clasificarla? ¿O cuál es el método más sencillo para poder estudiarla? Yo prefiero uno de los métodos. Amén. Y es por el cual yo estudio, pero voy a ponerle acá rápidamente. ¿Qué tiempo me queda? Oh, me queda poquito tiempo. Voy a ponerle acá la clasificación de la doctrina. Amén. O la clasificación teológica en referencia al estudio de la doctrina. Ojo, usted hoy se ha convertido en un estudiante de teología, porque esto es una clase de teología. Y usted ya se ha vuelto ya un estudiante de teología. Bendito sea el Señor. Tenemos... ¿Qué cosa es teología? A ver. El estudio el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Teología, voy a escribirlo, exegética. Exegética. Viene de exégesis. La palabra exégesis significa extraer, extracción. La teología exegética procura establecer el significado verdadero de las escrituras. O sea, se mete a extraer la verdad del texto, la interpretación correcta del texto. Esa es la teología exegética. Teología histórica. La teología histórica investiga, como bien lo dice ya, estudiando la historia, investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal, encerrando el estudio de la historia eclesiástica, o sea, de la iglesia. Toma la doctrina exegética, extrae la verdad del texto, una interpretación correcta la histórica, estudia, investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. O sea, predicamos esto, tenemos esto por doctrina. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué momento inició? ¿Quién lo practicó? ¿Qué iglesias lo enseñaron? A través de la historia. Amén. El calvinismo, el arminianismo viene de Arminio. El calvinismo viene de... ¿Quién era Calvino? ¿Cuándo inició? ¿Por qué lo inició? ¿En qué momento de la historia? ¿Qué iglesia lo practicó? ¿Qué pasó en las iglesias que lo ha practicado? ¿Ven? Bendito sea el Señor. Es una investigación histórica, tanto de la doctrina como el desarrollo de la doctrina. Doctrina dogmática. Dogmática. Doctrina dogmática. Constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según los enuncian los credos de las iglesias. Estudia los asuntos fundamentales de la fe. El dogma, amén. ¿Por qué practicamos esto? ¿Por qué la iglesia alaba a Dios? Vamos a estudiar el por qué se hace, por qué se recogen las ofrendas, por qué. Amén. Bendito sea el Señor. Teología bíblica. Teología bíblica. Este es el estudio
teológico, que sigue el progreso de la verdad a través de diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presentan las doctrinas importantes. O sea, doctrina de la salvación, ¿en qué libro aparece? Los autores que escriben de esto, ¿por qué lo escriben? En los libros, ejemplo, la salvación, Evangelio, libro de los Hechos, cartas apostólicas en el Apocalipsis, ¿ve? Va estudiando tanto los autores como la doctrina, amén, a través de los libros de la Biblia. Esa es la teología bíblica. Y la que estudia su servidor, teología sistemática. A mi opinión, es una de las más sencillas en que no es que al ser sencilla tenga poco, no, sino que es más sencilla porque presenta las enseñanzas bíblicas por temas. O sea, te dice la salvación, y este tipo de teología presenta todos los textos referentes a ese tema a través de los libros, autores, pero organizadamente. No hay que estar indagando, sino que ya son presentados estos temas. Cada tema con su referencia. Con su referencia, con su estudio referente y complementario a esta enseñanza. Es la que yo recomiendo. Una vez yo escuché a alguien que me dijo, la teología sistemática no, porque presenta a Dios como un sistema. No, es un sistema de enseñanza. O sea, te lo presenta un sistema definido. Ejemplos de versículos, pasajes que se refieran a la obra doctrinal en estudio, organizadamente. Amén. Ese es al menos el que yo aplico, porque de todos estos, todos son importantes, todos son buenos, amén, para un estudio, pero este es como un compendio, ¿no? Como un resumen, un presentado, ¿ve? De todos los temas, y puedes aprender. Vimos los diferentes tipos de doctrinas, les leí 52 estudios de la doctrina. Bendito sea el Señor. Le dijo Pablo a Tito, pero tú hablas de acuerdo a la sana doctrina. O sea, para poder hablar de acuerdo a la sana doctrina, hay que estudiar teología, estudiar doctrina. Amén. En mi canal tengo enseñanzas doctrinales, ya están subidas. Así, pastor, es que los datos no alcanzan. Bueno, tráigame la memoria, yo se lo paso para su memoria. Amén. Porque yo puedo pararme un día y enseñar, créame, el tiempo no me va a alcanzar. Ya son las 10 y aún me faltan 5 versículos bíblicos. No va a alcanzar el tiempo, más si yo se lo puedo copiar y usted lo puede leer y estudiar en su casa, no un día, sino sistemáticamente. Un día estudia un poco, otro día otro poco, y así ora, lee la Biblia y estudia como una práctica diaria suya. Usted verá que va a crecer. Eso se llama un devocional. Yo escuché a mi pastor decir un día, ¿tú quieres saber por qué yo puedo pararme en el púlpito y siempre tengo una palabra de parte de Dios para predicar? Porque tengo mi tiempo devocional con Dios. Mi tiempo devocional con Dios. Ora, lee la palabra, estudia la palabra. Y siempre tenía una palabra de puntería. Cuando lo invitaran a predicar, ya, no importa. Ahí estaba, tenía listo todo.
era su tiempo devocional con Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, y voy a estar terminando con 3 versículos, si usted me da el bien de poder compartirlo. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La doctrina se adorna, ¿con qué? Con la fidelidad del expositor. La doctrina de la iglesia se adorna. ¿Con qué? Con la fidelidad, la práctica de los congregados. Si nosotros decimos que tenemos la sana doctrina, ¿nuestra iglesia se mueve y vive de acuerdo a la sana doctrina? Yo no puedo decir que esta pared viva de acuerdo a la sana doctrina. La iglesia somos nosotros. ¿Nos movemos de acuerdo a la sana doctrina? ¿Pensamos de acuerdo a la sana doctrina? La iglesia es una novia como la que presenta la santa ciudad, como se presentará la santa ciudad, la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su novio. Por lo tanto, usando ese recurso, me gusta ver la iglesia como, usted disculpe mi dibujo, como una novia ataviada. ¿Qué cosa es ataviada? Vestida. Vestida con los atavíos, con los areticos, con su collar. ¿Verdad que sí? La iglesia tiene que presentarse. No se rían. Ahora, ríanse luego. Ahora, concéntrense. Debe presentarse como una novia ataviada. ¿Cómo nosotros ataviamos la iglesia? ¿Cómo usted puede ataviar su iglesia? ¿Perdón? Predicando. ¿Pero predicando cómo? A ver, dime. Por ejemplo, Con sana doctrina. Predicando la palabra de Dios con sana doctrina. Con el ejemplo. Pero si ahora la novia se va a casar y no se pone las ropas nupciales, ¿está bien ataviada o no está bien ataviada? No está bien ataviada. Porque hay ropa para las nupcias y hay ropa para otra cosa. Usted no va a ir con un vestido de novia a un partido de fútbol. ¿Sí o no? Usted no va a ir a presentarse con un topecito y unos jeans delante del presidente de un país. ¿Qué se le criticó al presidente Zelensky cuando fue a la Casa Blanca a entrevistarse con Donald Trump? ¿Qué se le criticó? Le dijeron, ¿por qué no vino vestido formalmente? Y perdió el debate simplemente porque no estaba vestido formalmente. ¿Qué le pasó a ese hombre que fue invitado a las bodas y no estaba vestido para las bodas? Lo sacaron de las bodas. La buena intención le dijo, amigo, ¿por qué no estás vestido para las bodas? ¿Qué le pasará a nuestra iglesia si no está ataviada? ¿Agradaremos al Señor? ¿Pero qué necesitamos para que la iglesia se atavíe? Doctrina y obediencia a la doctrina. Necesitamos doctrina, religión
y dogma. No estoy quitando al Espíritu Santo y el poder de Dios. No. Estoy confirmando al Espíritu Santo y al poder de Dios. Pero necesitamos doctrina, religión, la práctica de la doctrina, está ligado a ella, y el dogma, el cómo expresamos la doctrina. La buena doctrina está respaldada por el Espíritu, y debe ser el Espíritu Santo el que te esté contristando ahora mismo, el que te esté convenciendo de que ya tú debes de tener un cambio, de que ya tú debes manifestar un cambio. Por eso se le dijo a Tito, no defraudando, sino mostrándote fiel. Siendo ejemplo en todo, se le dijo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo ante todos. ¿Qué pasa si la iglesia se extravía y no persevera en la sana doctrina? Y voy a estar culminando con esto. Dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Punto. No tiene a Dios. O sea que el que se aparta de la sana doctrina simplemente no tiene a Dios. Por lo tanto, debo entender que la iglesia que persevera en la sana doctrina tiene a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que hace la falsa doctrina es meter a la gente en pecado. Es meter a la gente en pecado. Claro que el que persevera, dice la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, entiendo de buena manera el versículo 10, porque es el contexto del versículo 9 de 2 de Juan capítulo 1, cuando dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que viene no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Por definición lógica, viene con el diablo. Viene con demonio. Y si le abres la puerta de la casa y le dices bienvenido, ¿qué significa esto? Recibir la doctrina extraña. Lo que estás haciendo es desechando a Dios, pisoteando la sangre del Cordero de Dios Jesucristo y volviéndote al error, volviendo al pecado, perdiendo la salvación. Con estas palabras termino. Que Dios nos guarde. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Nos ponemos de pie. Mi esposa pasa por acá y nos acompaña acá en el piano.